Bien, habiendo definido la factibilidad del proyecto, procedemos entonces con el desarrollo del diseño de captación de ladera. En primer lugar vamos a calcular L. L viene a ser la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda. Vamos a calcular esa distancia. Para eso necesitamos primeramente calcular la velocidad en este punto 2 con la fórmula que lo podemos ver nombrada como ecuación 3. Para eso necesitamos el valor de h, que es un valor asumido generalmente de 0.40 a 0.50. Vamos a asumir de 0.45 metros. Necesitamos la gravedad, sabemos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y con estos valores ya dados podemos calcular la velocidad en este punto 2 con la fórmula de la ecuación 3 y tenemos una velocidad en el punto 2 de 2.38 metros sobre segundo. Seguidamente nos dice que si la velocidad en el punto 2 es mayor que 0.6 metros sobre segundo, entonces vamos a volver a asumir esta velocidad en el punto 2 y ese valor asumido pues será menor o igual que 0.6 metros sobre segundo. Vamos a asumir de 0.5 metros sobre segundo. Y ahora calculamos el h sub o, es decir, esta distancia de aquí, con la misma fórmula anterior con la ecuación 3, pero vamos a despejar pues h. Y reemplazando en la fórmula todos los datos, tenemos un h sub o igual a 0.02 metros, es decir, 2 centímetros. Entonces, finalmente, hf, que viene a ser esta altura, es decir, proyectamos el punto de afloramiento, y vamos a calcular esta distancia a donde sería el paso del agua a la cámara húmeda. Entonces este HF será igual a H, que hemos asumido de 0.45, menos el H sub O de 0.02 metros. Y tenemos una altura final de 0.43 metros. Finalmente, la longitud desde el punto de afloramiento y la cámara húmeda, lo cual queremos calcular, será igual a la altura final calculada anteriormente entre 0.30. Utilizando la ecuación 5 entonces obtenemos una longitud de 1.43 metros. Muy bien, seguidamente en el punto número 2 tenemos los cálculos de la pantalla de la captación. Aquí vamos a calcular el diámetro de la tubería de entrada. Para eso utilizamos la ecuación número 8. Vamos a calcular primeramente el área, que es igual al caudal máximo entre la velocidad por un coeficiente CD. Este CD viene a ser un coeficiente de descarga justamente en el punto 1 y se considera de 0.8. Este coeficiente es invariable para vertederos de pared gruesa, nos dice. Muy bien, conociendo entonces el caudal máximo en metros cúbicos sobre segundo, tendríamos que dividirlo al caudal que tenemos en datos, al caudal máximo de 1.30 litros sobre segundo, entre 1000 para convertirlo a metros cúbicos sobre segundo, de 0.0013 metros cúbicos sobre segundo, conociendo también la velocidad que asumimos de 0.5 metros sobre segundo y asignando el coeficiente de descarga de 0.8, ya podemos calcular el área, que sale de 0.00325 metros cuadrados. Muy bien, seguidamente con la ecuación 9a vamos a calcular el diámetro, obviamente utilizando el área calculada anteriormente. Decimos entonces que el diámetro es igual a 4 por el área entre pi, todo eso elevado a la 1 medio. Y obtenemos pues un diámetro de 0.06 metros aproximadamente. Lo convertimos el diámetro a pulgadas, tendríamos que dividirlo entre 0.0254, que es una pulgada en metros, y obtenemos un diámetro de 2.53 pulgadas. En base a este diámetro calculado, pues podemos elegir un diámetro entonces de 2 pulgadas y media. Si aquí obtuviésemos, por ejemplo, 0.99, elegiríamos aquí de 1 pulgada, ¿no? Si aquí, por ejemplo, obtuviésemos 4.10, 4.16, elegiríamos de 4 pulgadas, ¿no? Ese vendría a ser entonces el diámetro número 1, que sería el diámetro calculado. Seguidamente calculamos el número de orificios o de vertederos, es decir, por donde el agua desde el punto de afloramiento pues va a llegar a la cámara húmeda. Vamos a calcular cuántos orificios se necesitan realizar. Muy bien, para eso necesitamos los siguientes datos. Nos dice que el diámetro máximo recomendado es de 2 pulgadas. Eso es lo que se recomienda como diámetro máximo. El diámetro calculado, el D sub 1, es
el diámetro que calculamos anteriormente de 2,5 pulgadas, y el diámetro asumido, vamos a asumir un diámetro pues que sea comercial y que nos dice aquí debe ser menor al calculado. Eso es lo que se recomienda. Entonces, como diámetro calculado tenemos 2,5 pulgadas, vamos a asumir un diámetro comercial de 2 pulgadas, que es comercial, es un diámetro que sí existe en el mercado y que, como nos sugieren, es menor al calculado. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el número de orificios o de vertederos? Dividiendo el diámetro 1 o diámetro calculado entre el diámetro 2 o el diámetro asumido. Dividimos esos dos diámetros y lo elevamos al cuadrado más 1 y obtenemos 2,56 orificios. Redondeamos al mayor y tenemos 3 orificios de diámetro de 2 pulgadas. Entonces se van a considerar 3 vertederos o 3 orificios de 2 pulgadas. Muy bien, seguidamente calculamos el ancho de la pantalla, es decir, el ancho de la cámara húmeda, y que en esa pantalla pues se van a ubicar los vertederos o los orificios. Muy bien, el ancho se calcula con la ecuación número 11, que es igual a 9 por el diámetro 2, que viene a ser el diámetro asumido, más 4 por el número de orificios por el diámetro asumido. Muy bien, realizamos la operación y tenemos como ancho de pantalla de 42 pulgadas, porque estamos considerando los diámetros en pulgadas. Lo convertimos a metros, tendríamos que multiplicarlo por 0,0254, que es 1 pulgada en metros, y tenemos un ancho de pantalla de 1,07 metros, y nos dice aquí que la longitud asumida máxima debe ser de 1,10 metros. Es decir, esa es la restricción que nos dan, no podemos tener pantallas mayores a 1,10 metros. Entonces aquí tenemos 1,07 metros, vamos a considerar como ancho de pantalla 1,05 metros. Seguidamente, a través del gráfico vamos a ubicar los vertederos. ¿A qué equidistancias se ubicarán cada uno de ellos? Y para eso utilizamos las distancias aquí. Sabemos que según el cálculo serán 3 orificios o 3 vertederos. Entonces los vertederos extremos se ubicarán a 6 veces el diámetro desde el extremo de la pantalla. Es decir, este primer vertedero vamos a ubicarlo a 6 veces el diámetro. ¿Cuál diámetro? El diámetro asumido, porque ese va a ser el diámetro que se va a colocar, ¿no? El diámetro comercial. En metros, obviamente, y tenemos 0,30. Es decir, a 30 centímetros desde el extremo vamos a ubicar el primer vertedero. El segundo, el que está en medio, es decir, la separación entre cada vertedero será únicamente de 3 veces el diámetro. Es decir, multiplicamos entonces 3 por 2 pulgadas y eso lo convertimos a metros. Sería de 0,15 metros o 15 centímetros. Ahí ubicaríamos el segundo vertedero. El siguiente también a la misma distancia de 15 centímetros y desde el vertedero final al otro extremo de la pantalla será también de 6 veces el diámetro, es decir, de 30 centímetros. Y sabemos pues que cada vertedero será de 0,05 metros o 2 pulgadas. Sumamos todas las longitudes y tenemos un ancho total de pantalla de 1,05 metros. Por eso es que aquí elegimos 1,05 metros como ancho de pantalla. Y la ubicación pues de los vertederos en la realidad o en campo ya será de la siguiente manera, como lo podemos ver aquí en la imagen. Desde este extremo habrá 30 centímetros, ubicamos el primer vertedero, aquí medimos únicamente 15 centímetros y finalmente 30 centímetros. Esa vendría a ser la ubicación correcta de los vertederos. Muy bien, en el punto número 3 tenemos el cálculo de la altura de la cámara húmeda, es decir, toda esta altura que tendrá la cámara húmeda. Ya contamos con el ancho, nos falta la altura. Para eso vamos a calcular el área de la tubería de salida. Lo calculamos con la fórmula que nos dice que el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Para esto, según el criterio del proyectista, se puede trabajar con el diámetro calculado o el diámetro asumido. En este caso vamos a trabajar con el diámetro calculado de 2,5 pulgadas. Y tenemos un área de 0,003167 metros cuadrados. Seguidamente calculamos ya el valor de H. H es igual a 1,56 por el caudal máximo diario al cuadrado entre 2 por gravedad por el área calculada anteriormente al cuadrado. El caudal máximo diario es de 1,18 litros sobre segundo. Lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo, lo dividimos entre 1000. La gravedad sabemos que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El área ya lo calculamos anteriormente y ya podemos calcular entonces
el valor de H, que sale de 0.011 metros. Es decir, sale una altura pues demasiada pequeña. Esta altura viene a ser desde aquí, desde el borde del tubo de salida hasta donde se podría llenar el agua. Y como podemos ver, pues sale una altura muy pequeña, ¿no? De 1 centímetro. Y tenemos también aquí una restricción, que la altura mínima debe ser de 30 centímetros o 0.30 metros. Entonces consideramos 0.30 metros. Seguidamente calculamos ya la altura total, la altura de la cámara húmeda. Y esta altura va a ser igual a A más B más H más D más E. Lo que hemos calculado hasta el momento es el valor de H de 30 centímetros. El valor de A viene a ser la altura desde el fondo de la cámara húmeda hacia donde se va a ubicar el tubo de salida. Y esta altura nos dice que debe ser como mínimo de 10 centímetros, entonces consideramos 10 centímetros. B viene a ser, digamos, el diámetro de la tubería, que en este caso, como estamos acá para efectos de cálculo nomás trabajando con el diámetro calculado, sería 2 pulgadas y media, lo convertimos a centímetros, lo multiplicamos por 2.54 y tenemos 6.35 centímetros. Esa vendría a ser entonces esta otra distancia B. H ya lo calculamos de 30 centímetros. D viene a ser esta distancia desde la superficie del agua hacia los vertederos, que también nos dice como mínimo debe ser de 3 centímetros. Consideramos entonces 3 centímetros. E viene a ser el borde libre ya y nos dice que debe ser de 10 a 30 centímetros. Por experiencia ya de los que realizan este tipo de obras, indican que de 10 a 30 centímetros es una altura muy pequeña, ¿no? Y aquí vamos a considerar de 50 centímetros. Esto con el fin de que una persona pues pueda entrar fácilmente a la cámara húmeda y pueda hacer la limpieza respectiva, ¿no? Si consideramos 10 centímetros, 30 centímetros sería muy incómodo. Con ese propósito entonces consideramos 50 centímetros. Muy bien, finalmente entonces la altura total o la altura de la cámara húmeda será la suma de todas estas letras ya indicadas. Sería de 99.35 centímetros. Y pues para facilitar la construcción asumimos como altura de la cámara húmeda de 1 metro. Muy bien, aquí tenemos el detalle con sus medidas indicadas. Seguidamente en el punto número 4 tenemos el dimensionamiento de la canastilla. Este dimensionamiento es con el propósito pues de ver de qué tamaño y de cuántas ranuras se necesitará pues comprar la canastilla, ¿no? Porque ahora en la actualidad esa canastilla se compra directamente, ¿no? Antes se tenía que hacer en campo estas canastillas, ¿no? Y para eso se necesitaba pues saber de qué longitud sería, de cuántas ranuras sería. Pero ahora ya este tipo de canastillas son básicamente estándar, ¿no? Entonces directamente se lo compra en el mercado. Pero vamos a ver cómo se realiza su cálculo. Necesitamos el diámetro de conducción, que sería el diámetro calculado de 2 pulgadas y media. Elegimos un diámetro comercial como diámetro calculado, que sería de 3 pulgadas. El diámetro de la canastilla será 2 veces el diámetro calculado, que sería 5 pulgadas. Para 5 pulgadas elegimos un diámetro comercial, sería de 4 pulgadas. 5 pulgadas no existe. Y como longitud de canastilla sería una longitud que esté entre 3 veces el diámetro calculado y 6 veces el diámetro calculado. Multiplicamos 3 por el diámetro calculado, sería 19.05 centímetros, y 6 por el diámetro calculado serían 38.10 centímetros. Entonces elegimos como longitud de canastilla un valor que se encuentre entre este rango. Asumimos de 30 centímetros. Esa será la longitud de la canastilla. Como datos también tenemos que el ancho de la ranura según el detalle es de 5 milímetros y el largo de 7 milímetros. Por lo tanto tenemos como área de ranura de 35 milímetros cuadrados o de 3.5 por 10 elevado a la menos 5 metros cuadrados. Muy bien, seguidamente calculamos el área total de ranuras, que sería igual a 2 veces AC. AC viene a ser el área transversal de la línea de conducción, que se calcula multiplicando pi por el diámetro calculado al cuadrado entre 4. Seguidamente multiplicamos AC por 2 y tenemos ya el área total de ranuras, que sería 0.006334 metros cuadrados. Muy bien, seguidamente el valor del área total no debe ser mayor al 50% del área lateral de la granada o de la canastilla AG.
AG es igual entonces a 0.5 por DG, por el diámetro, por la longitud. El diámetro de la canastilla DG, según el cálculo, fue de 5 pulgadas. La longitud asumimos de 30 centímetros o 0.30 metros. Y AG entonces sería mediante la siguiente fórmula de 0.0191 metros cuadrados. Entonces aquí nos dan la condición de que el área total debe ser menor, ¿no?, al 50% de esta área que lo acabamos de calcular. Como lo podemos ver, pues es mucho menor. Por lo tanto, es correcto este paso. El número de ranuras entonces totales será el área total de ranuras entre el área de una ranura. El área total fue de 0.006334 metros cuadrados. El área de una ranura es de 0.000035 metros cuadrados. Dividimos esos dos valores y tenemos un número total de ranuras de 180.97. Redondeamos al mayor, sería 181 ranuras que tendría esta canastilla. Entonces, en base ya a la cantidad de ranuras y en base a la longitud que hemos considerado, podemos pues ir al mercado y comprar una canastilla que cumple esas condiciones, ¿no? Mayormente son estándares. Muy bien, seguidamente, ya para finalizar, en el punto 5 tenemos rebose y limpieza, es decir, vamos a calcular el diámetro del tubo de rebose. Con la ecuación 14, que es el diámetro de rebose es igual a 0.71 por el caudal máximo. Aquí se utiliza el caudal máximo. ¿Cuándo va a haber rebose? Obviamente cuando el caudal sea el máximo, ¿no? En esos casos se plantea que habrá rebose, por lo tanto se utiliza como dato el caudal máximo de 1.3 litros sobre segundo. Eso elevado a la 0.38 entre HF, que viene a ser la pendiente, elevado a la 0.21. Muy bien, entonces consideramos como pendiente, como HF, de 1.5%. ¿Qué quiere decir 1.5%? Que por cada 1 metro de longitud se baja 1.5 centímetros. Entonces realizamos la operación y obtenemos el diámetro del rebose de 1.89 pulgadas. Elegimos un diámetro de 2, ¿no? Es cercano a 2 pulgadas. Por lo tanto, entonces, el tubo de rebose será de 2 pulgadas y el cono de rebose será de 4 pulgadas, ¿no? Este cono viene a ser el doble que el diámetro de la tubería de rebose. Como lo podemos ver aquí, este viene a ser el tubo de rebose y su cono será el doble, es decir, en este caso de 4 pulgadas. Finalmente tenemos el resumen de medidas. El punto 1 sería la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda, que fue de 1.43 metros. En el punto 2 tenemos los cálculos de la pantalla de captación. Tenemos el diámetro de la tubería de entrada de 2.53 como diámetro calculado y como asumido de 2 pulgadas y media. Hemos tomado para los cálculos el diámetro calculado. El número de orificios calculado fue de 2.56 orificios y asumimos 3 orificios o 3 vertederos. El ancho de la pantalla fue de 1.07 metros y asumimos 1.05 metros. En el punto 3 tenemos la altura de la cámara húmeda, que fue como valor calculado de 99.35 metros y como asumido de 1 metro por criterio constructivo. En el punto 4 tenemos dimensionamiento de la canastilla. Aquí tenemos como diámetro de conducción de 2 pulgadas y media y como asumido pues un diámetro comercial de 3 pulgadas. El diámetro de la canastilla como valor calculado de 5 pulgadas y como valor asumido de 4 pulgadas. Elegimos un diámetro comercial. El número de ranuras como valor calculado de 180.95 ranuras y como asumido mayor 181 ranuras. Y en el punto 5 tenemos rebose y limpieza, como calculado el diámetro del rebose de 1.89 pulgadas y como asumido de 2 pulgadas, un diámetro comercial. Muy bien, eso sería todo con respecto al diseño de una captación. Como se ha podido notar, pues la mayoría de valores son valores que se asumen, ¿no?, teniendo en cuenta determinados criterios. Y en resumen, lo que se ha calculado pues es esta distancia desde el punto de afloramiento a la cámara húmeda, es decir, a qué distancia vamos a construir esa cámara húmeda. Seguidamente se ha calculado el ancho de la pantalla, asimismo la cantidad de vertederos que se debe ubicar y finalmente se ha calculado la altura de esta cámara, se ha calculado el diámetro de la tubería de salida, de la tubería de conducción que va a llevar el agua al reservorio, el diámetro de la canastilla,
su longitud de la canastilla, la cantidad de ranuras de la canastilla y finalmente se ha calculado el diámetro de la tubería de rebose y de su respectivo cono. Muy bien, eso sería todo con respecto a este diseño de captación para un manantial de ladera concentrado. Muchas gracias.